Tejidos musculares. Los organismos utilizan la contracción de las células musculares y la disposición de los componentes extracelulares del músculo para posibilitar la locomoción, constricción, bombeo y otros movimientos de propulsión. Las células musculares son alargadas y conforman el denominado músculo estriado o liso, de acuerdo con la presencia o ausencia respectiva de una disposición de proteínas miofibrilares contráctiles que se repiten en forma regular, los miofilamentos. Músculo estriado. Las células del músculo estriado muestran de modo característico bandas transversales claras y oscuras alternadas que no existen en el músculo liso. Se reconocen dos tipos de músculos estriados, que son el músculo esquelético y el músculo cardíaco. El músculo esquelético, que constituye la mayor parte de la masa muscular voluntaria del cuerpo, y el cardíaco, que es totalmente involuntario y que se limita casi de manera exclusiva al corazón. Hay dos tipos, dos imágenes aquí, en los cuales se le van a explicar las fibras del músculo estriado. Estas fibras están representando lo que son las fibras rojas o tipo 1, que esas tienen abundante mioglobina, son con numerosas mitocondrias, en ellas existen lo que son las enzimas oxidativas y son de contracción lenta. Por el otro lado están las fibras blancas o tipo 2, que estas van a tener escasa mioglobina, escasa mitocondria y su contracción es rápida. Y están las fibras intermedias, que estas tienen características intermedias. Los tres tipos de músculos derivan del mesodermo. El cardíaco tiene su origen en el mesodermo esplanopleúrico, la mayor parte del músculo liso en los mesodermos esplácnicos y somático, y casi todos los músculos esqueléticos en el mesodermo somático. Músculo esquelético. El músculo esquelético se integra con células multinucleadas. Durante el desarrollo embrionario se alinean extremo con extremo varios cientos de mioblastos, precursores de las fibras de músculo esquelético, y se fusionan entre sí para formar células largas multinucleadas conocidas como miotubos. Esos miotubos recién formados elaboran constituyentes citoplásmicos, así como también elementos contráctiles denominados miofibrilas, integrados por medio de disposiciones específicas de miofilamentos, las proteínas que hacen posible la capacidad contráctil de la célula. El músculo esquelético es de color rosa o rojo por su vasculatura abundante y la presencia de pigmentos de mioglobina, proteína que transporta oxígeno y se asemejan a la hemoglobina, si bien son más pequeñas. Según sean el diámetro de la fibra, la cantidad de mioglobina, el número de mitocondrias, la extensión del retículo sarcoplásmico, la concentración de diversas enzimas, así como el índice de contracción, la fibra muscular puede clasificarse como roja, blanca o intermedia. Revestimiento. El revestimiento del músculo esquelético va a estar dado por epimicio, perimicio y endomicio. Todo el músculo está rodeado de epimicio, el cual es un tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso. El perimicio es un tejido conjuntivo menos denso y colagenoso derivado del epimicio. Rodea haces, es decir, fascículos de fibras musculares. El endomicio, compuesto de fibras reticulares y una lámina externa, lámina basal, circunda cada célula muscular. Microscopía óptica. Las fibras de músculo esquelético son células multinucleadas con sus múltiples núcleos situados en la periferia, justo abajo de la membrana celular. Gran parte de la célula del músculo esquelético se compone de conjuntos longitudinales de miofibrillas cilíndricas, cada una de 1 a 2 micras de diámetro, que éstas se van a extender en toda la longitud de la célula y se alinean con precisión respecto de sus vecinas. Ahora en este cuadro vamos a explicar cada una de estas bandas. Las bandas oscuras se conocen como bandas A. Anisotrópicas.
con luz polarizada y las bandas claras como bandas I, isotrópicas con luz polarizada también. El centro de cada banda A está ocupado por una área pálida, la banda H, bisecada por una línea M delgada. Una línea oscura delgada, el disco Z o línea Z, divide a cada una de las bandas I. La región de la miofibrilla entre dos discos Z sucesivos se conoce como sarcómera. Tiene 2.5 micras de longitud y se considera la unidad contráctil de las fibras de músculo esquelético. Túbulos T y retículo sarcoplásmico. Los túbulos T y retículos sarcoplásmicos son componentes esenciales que intervienen en la contracción del músculo esquelético. La estructura fina del sarcolema es similar a la de otras membranas celulares. Sin embargo, una característica distintiva de esta membrana es que se continúa dentro de la fibra del músculo esquelético en la forma de numerosas invaginaciones tubulares y largas, los túbulos T o túbulos transversales, que se entremezclan con las miofibrillas. El retículo sarcoplásmico regula la contracción muscular a través del secuestro, es decir, que este va a conducir a la relajación, y la liberación, que causa contracción, controlados de iones de calcio dentro del sarcoplasma. El desencadenante para la liberación de ion calcio es la onda de despolarización transmitida por túbulos T, que da lugar a la abertura de los conductos de liberación del calcio de las cisternas terminales, con la liberación resultante de iones calcio al citoplasma y en la cercanía de las miofibrillas. Estos haces de miofibrillas son los responsables de hacer que de unir a la superficie citoplasmática del sarcolema por varias proteínas. Entre ellas está la distrofina, una proteína que se une a la actina. Organización estructural de las miofibrillas. Las miofibrillas están compuestas de miofilamentos gruesos y miofilamentos delgados. La disposición de los filamentos gruesos y delgados guarda una relación específica constante. Esta organización estructural de la miofibrilla se va a conservar en gran parte por 5 proteínas. Estas proteínas son la titina, que es una proteína elástica, se extiende desde cada mitad de filamento grueso hasta los discos Z. La actina alfa, que está localizada en los discos Z, mantiene un registro a los filamentos de actina entre sí. La nebulina, que esa es una proteína no elástica que une los filamentos de actina al disco Z. La miomesina conecta los filamentos gruesos a la banda M. La proteína C conecta los filamentos gruesos a la banda M. Para tener un filamento de miosina se necesita 1500 proteínas de miosina. Este miofilamento está compuesto por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras que tienen función enzimática. La cadena ligera está compuesta por ATP-asa, que se encarga de hidrolizar el ATP. Miofilamento de actina. Se necesitan 3000 proteínas de actina para formar un miofilamento de actina. Esta molécula está compuesta por una proteína globular en forma de bolita llamada proteína de actina G, que se pega y se organizan en cadenas. Fuentes de energía para la contracción muscular. Las fuentes de energía para la contracción muscular son el sistema fosfogeno de energía, la glucólisis y el sistema de energía aeróbico. Debido a que el proceso de contracción muscular consume una gran cantidad de energía, las células de músculo esquelético conservan una concentración alta del ATP rico en energía y fosfato de creatina o fosfocreatina. Si se toma en cuenta
que el ATP y el fosfato de creatina contienen unidos fosfato de alta energía, constituyen el sistema de fosfógeno de energía y pueden suministrar energía suficiente por casi un total de unos 9 segundos de actividad muscular máxima, 3 segundos para ATP y 6 para el fosfato de creatina. Inervación del músculo esquelético. Inervación del músculo esquelético. Cada músculo esquelético recibe cuando menos 2 tipos de fibras nerviosas, motoras y sensoriales. El nervio motor funciona al suscitar la contracción, en tanto que las fibras sensoriales pasan a los usos musculares. Las fibras motoras son axones mielinizados de neuronas motoras alfa que discurren en el tejido conjuntivo del músculo. Usos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi son receptores sensoriales que vigilan la contracción muscular. El control neural de la función muscular no solo requiere de la capacidad para inducir o inhibir la contracción del músculo, sino también la capacidad para vigilar el estado del músculo y su tendón durante la actividad muscular. El músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo estriado involuntario limitado al corazón y las porciones proximales de las venas pulmonares. Este músculo es también llamado músculo del corazón, que es otra forma de músculo estriado y solo se encuentra en el corazón y las venas pulmonares. El músculo cardíaco deriva de una masa estrictamente definida de mesénquimo esplácnico, que es el manto mioepicárdico, cuyas células surgen del epicardio y el miocardio. El miocardio adulto consiste en una red de células musculares cardíacas en ramificación dispuestas en capas, también llamadas láminas. Las láminas están separadas entre sí por hojas delgadas de tejido conjuntivo que transportan vasos sanguíneos, nervios y el sistema de conducción del corazón. El músculo cardíaco difiere de los músculos esqueléticos y lisos porque posee una ritmicidad inherente y también la capacidad de contraerse de manera espontánea. Los discos intercalados del músculo cardíaco. Las células del músculo cardíaco forman uniones termino-terminales altamente especializadas que se denominan discos intercalados. Las membranas celulares que participan en estas uniones se aproximan unas u otras de tal forma que en la mayor parte de las áreas están separadas por un espacio menor de 15 a 20 nanómetros. En la superficie citoplasmática del sarcolema de los discos intercalados se unen miofilamentos delgados a las fases adherentes que en consecuencia son análogos a los discos zetas. Los organelos del músculo cardíaco. El líquido extracelular es la principal fuente de calcio para la contracción del músculo cardíaco. Los bandeos de las fibras del músculo cardíaco muestran que son idénticas a las del músculo esquelético, incluidas las bandas 1 y A alternadas. El retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco no forma cisternas terminales y no es tan extenso como en el músculo esquelético. Por el contrario, pequeñas terminales del retículo sarcoplásmico aproximan lo que son los túbulos T. Los túbulos T de las células del músculo cardíaco tienen casi 2.5 veces de diámetro respecto del músculo esquelético y están alineados por una lámina externa. El potencial de acción de la célula del músculo esquelético se logra por una abundancia de canales de sodio rápidos. Además de los canales de sodio rápidos, las membranas de la célula músculo cardíaco poseen canales de calcio y sodio que son llamados canales de sodio lentos. Ya hablando de lo que es el músculo liso, las células del tercer tipo de músculo no poseen estriaciones, por esta razón conforman lo que es el músculo liso. Además, estas células carecen de un sistema de túbulos T. El músculo liso está en las paredes de vísceras huecas, como por ejemplo
el tubo digestivo, parte del aparato reproductor y vías urinarias, paredes de vasos sanguíneos, conductos más grandes de glándulas compuestas, vías respiratorias y haces pequeños en la dermis de la piel. El músculo liso no está controlado por la voluntad, lo regulan el sistema nervioso autónomo, hormonas como son las bradicininas y condiciones fisiológicas locales. Por este motivo, el músculo liso también se conoce como músculo involuntario. Existen lo que son dos tipos de músculo liso, que son células de músculo liso multiunitarias que pueden contraerse de manera independiente una de la otra, porque cada célula muscular tiene su inervación propia. Y también el músculo liso unitario, también llamado unidad única o vascular, cuyas membranas celulares forman uniones de intersticio con las células musculares lisas contiguas. La microscopía óptica de fibras de músculo liso. Esta microscopía revela que las fibras de músculo liso tienen forma de huso, son cortas y poseen un núcleo colocado en el centro. Las fibras de músculo liso son células fusiformes y alargadas, cuya longitud promedio se aproxima a 2.2 milímetros con un diámetro de 5 a 6 micrómetros. Cada célula de músculo liso tiene un derredor, una lámina externa que separa de modo invariable el sarcolemma de células de músculo adjuntas. Con la tinción de hematocilina y eosina, los citoplasmas de las fibras de músculo liso no tienen características notables, pero la tinción con hematocilina férrica demuestra la presencia de cuerpos densos adheridos a la superficie citoplasmática de la membrana celular. La estructura fina del músculo liso. El citoplasma perinuclear de las células de músculo liso, en especial las regiones adyacentes de los polos del núcleo, contienen múltiples mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso e inclusiones como glucógeno. Además, se encuentra una disposición extensa de filamentos delgados y filamentos gruesos que están entremezclados. Los filamentos delgados están compuestos de lo que es actina, y los filamentos gruesos se conforman con la misma miosina II que está presente en el músculo esquelético. La regeneración de músculo. Aunque las células de músculo esquelético no tienen la capacidad de llevar a cabo actividad mitótica, el tejido puede regenerarse por la presencia de células satélites que pueden experimentar actividad mitótica y regenerar hiperplasia luego de una lesión del músculo. El músculo cardíaco es incapaz de regenerarse. Después de una lesión, como en el infarto del miocardio, la región dañada experimenta invasión de fibroblastos que se dividen y forman tejido conjuntivo fibroso. Esto es para reparar el daño, mientras que en las células de músculo liso, estas conservan su capacidad mitótica para formar más células de músculo liso. Esta capacidad es en particular evidente en el útero en gestación, en el que la pared muscular se torna más gruesa por hipertrofia de células individuales e hiperplasia derivada de la actividad mitótica de las células de músculo liso.